Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Social Mind, el podcast de carácter social en el que hablamos de temas que afectan a las sociedades modernas, las sociedades que se hacen llamar desarrolladas. En este programa número 48 ya, y tras los últimos acontecimientos sucedidos en la Franja de Gaza, pensábamos hablar del conflicto entre Israel y Palestina, pero también hemos pensado que aquí en nuestro país hace bastante menos de un siglo sucedieron cosas iguales o peores que las que están sucediendo hoy en la Franja de Gaza, en Ucrania, donde parece que ya se han apagado los focos, o en cualquier otro lugar del mundo donde exista un conflicto armado. Hoy en este programa vamos a hablar sobre una de las páginas más negras de nuestra historia, la dictadura de Franco. Y es que Franco nació en 1892, su padre era un capitán de la Armada en las colonias que aún tenía España, y su madre era una mujer muy conservadora y católica. En 1898 España pierde sus últimas colonias y esto marcó mucho el carácter de la gente de aquella generación. Con 15 años Franco entró en el ejército con su hermano, luego estuvo destinado en Marruecos entre 1912 y 1926. Esos 14 años, en un destino considerado bastante hostil, le sirvieron para ascender de soldado a capitán y posteriormente convertirse en uno de los generales más jóvenes de Europa. Durante esa época, Franco ya empezó a relacionarse con el resto de generales responsables del golpe de Estado de 1936. En este año, en 1936, durante la Segunda República, una coalición de izquierdas llamada Frente Popular consiguió ganar las elecciones. Y el gobierno legítimo, ante la sospecha de que los generales no estaban muy contentos con el resultado de las elecciones y planeaban una revuelta, pues destinó a estos militares fuera de la península. Empezó a temer lo que más tarde se produjo, un golpe de Estado. A Franco lo mandaron a Canarias y el 17 y 18 de julio Franco junto a otros militares participa en el llamado alzamiento nacional. Aunque este golpe de Estado fracasa en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, entre otros sitios. Así que se inicia una guerra civil que dura hasta 1939, como ya sabéis. Carmen Gracia tenía 8 años, su hermano 6 y 4. Su padre, Antonio Gracia, militante del Partido Socialista y panadero, lo fusilaron en Córdoba el 12 de agosto de 1936. Un guardia civil le dio media hora para fugarse y él dijo que no. Entonces se lo llevaron y lo fusilaron. Al padre de Gregorio Rodríguez Gálvarez se lo llevaron con otros 4 o 5 y lo fusilaron en el patio de una casa de monjas. Primero les hicieron cavar su propia fosa. Gregorio comenta que a su madre estuvieron a punto de matarla luego porque ella vio a un falangista con el reloj de su marido muerto y se lo quiso quitar. 2 personas intervinieron y gracias a eso se salvó. Desde 1936 a 1977 se contabilizaron entre 115.000 y 130.000 desaparecidos, 150.000 asesinados, 30.000 niños robados, 2.800 fosas comunes en toda España, de las que solo se han abierto de momento el 10%. Medio millón de exiliados, 300.000 presos políticos, solo al comienzo del régimen militar. Y a todo esto hay que sumarle 1 millón de muertos por la guerra civil. ¿Qué les parece? Pues todavía hay gente añorando a Franco en nuestro país. He leído en varios periódicos que los niños en los institutos hablan de Franco sin saber muy bien de lo que están hablando, ya que Franco les queda a la altura de Napoleón para nosotros. A mí, de todo esto, lo que más me ha llamado la atención es lo de los 30.000 niños robados. Conforme las tropas sublevadas de Franco ganaban terreno, las prisiones se llenaban de personas que habían sido leales a la República, que como hemos dicho antes era el régimen legítimo. Entre los prisioneros había miles de mujeres militantes de partidos políticos de izquierda, o simplemente esposas, madres o hermanas de republicanos. Las cárceles se empezaron a llenar también de niños que nacieron o que ingresaban en prisión con sus madres y pasaban los primeros años de vida privados de libertad por ser hijos de republicanos. Las mujeres con hijos o embarazadas que ingresaban en prisión podían tener sus hijos allí hasta que cumplieran los 3 años de edad. Cuando cumplían esa edad, muchos de esos niños eran dados en adopción con la complicidad de la organización falangista Auxilio Social, a la que, según un decreto de 1940,
le correspondía la patria potestad de los niños cuyas familias tuvieran malos antecedentes, es decir, no fueran condescendientes con el régimen franquista. Otro decreto de 1941 permitía al auxilio social cambiar los apellidos de los niños acogidos en sus centros y así facilitar que no pudieran ser reclamados por sus verdaderos padres. Todo esto se consiguió gracias al coronel y médico psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, formado en Alemania y ideólogo del régimen. Vallejo Nájera afirmaba que era necesario extirpar el gen marxista y recomendaba el traslado de los niños a hospicios para la eliminación de los factores ambientales que conducen a la degeneración. Para ello, Vallejo Nájera aplicó descargas eléctricas a los presos y otros experimentos. Se le conoce como el Mengele de Franco. Mengele fue un médico de las SS, que hizo bastantes experimentos con los judíos en Auschwitz. Antonio Vallejo Nájera y José Luis López Cibor fueron eminentes psiquiatras del franquismo, que entre otras cosas trataron con electroshock y lobotomías a los pacientes desviados, es decir, a los homosexuales, provocándole con ello daños físicos y psicológicos. Ahora que parece que la gobernabilidad de España depende de una amnistía, pero en todo caso no sería la primera vez que se legisla en España sobre esto, sobre una amnistía. En 1977 salieron de la cárcel presos de ETA, del Grapo, también anarquistas y comunistas y miembros del FRAP, por su oposición a la dictadura. Los grupos de izquierda reclamaban la salida de estos presos políticos, pero la UCD de Suárez reclamó que la amnistía fuera para todos, para los policías torturadores y los funcionarios que abusaron de poder y cometieron muchas atrocidades también. Muchas veces se habla de Suárez, de Adolfo Suárez, como un demócrata. Pero no debemos olvidar que Suárez, entre otras cosas, era el director de la Telecom Franco. Otra cosa que también tenía planeada Adolfo Suárez, que al final no se llevó a cabo, fue la creación de una especie de instalaciones para tratar a los homosexuales. Esto ya en 1977, ya cuando había ganado las elecciones. Pero bueno, la amnistía no fue perfecta. ¿Sabéis quién se quedó fuera? La Unión Militar Democrática. Esto era una organización clandestina dentro de las Fuerzas Armadas que pretendía la democratización de las mismas. Sus dirigentes fueron amnistiados en 1976, pero nunca pudieron volver a reintegrarse en el ejército. ¿Tendrá esto algo que ver con el germen de la extrema derecha que está más presente en el ejército y los cuerpos de seguridad del Estado que en otros gremios? Bueno, pues hasta aquí este programa de Social Mind dedicado al franquismo. Si os molan estos ratitos en el que hablamos de cosas de estas, os podéis suscribir en iVoox o Spotify y también así nos ayudáis a crecer. Y además también nos podéis seguir en el perfil de Instagram SocialMind38. Aquí colgamos cositas interesantes. Hasta luego.